Ahora sí, comenzamos Ahora oficialmente la sí. clase entonces. Muy buenas tardes a todos, a Buenas todas. tardes, profe. Vamos avanzando rapidito. Número 3, al igual que la semana pasada, hoy día empezamos y terminamos este libro que habla sobre el agua que necesitamos, ¿ok? Este es el libro que nosotros vamos a estar trabajando el día de hoy, el módulo 3. Ya vamos a avanzar rapidito, ya se nos vienen las vacaciones encima también y nos quedan un par de libros por ahí por ver. Así que el agua en que vivimos para el día de hoy, el libro del módulo 3, ¿ok? Pretendimos ver el libro completo, ¿ya? Yo primero les voy a presentar un PPT, en donde, como siempre, yo muestro las cosas más relevantes, importantes, datos iguales a los que están en el libro, y después voy a proyectar el libro, ¿ok? Para que ustedes también lo puedan, los que no tienen acceso a él todavía, lo puedan ver, y ahí yo les voy diciendo, miren, de esta página vimos esto, y esto es lo más importante, luego avanzamos a la siguiente, y así de a poco lo vamos viendo, ¿ok? Entonces, compartir pantalla. Ustedes me avisan si están viendo o no están viendo. Sí. Ya, ¿se ve? Sí, Sí, sí se ve. Perfecto, excelente. El agua, entonces. Vamos a partir con la página número 9 del libro, ¿ok? El agua como recurso. El libro nos propone como primera interacción para poder hablar sobre este módulo. La verdad que este módulo va a ser un módulo de mucho concientización también, ¿ok? Porque tenemos que referirnos a la importancia que tiene el recurso hoy día más que nunca, justamente por estos periodos tan grandes de escasez que estamos viviendo, ¿ya? Y el libro nos propone una primera pregunta en la página 9, en donde habla sobre el agua y dice origen de una guerra como pregunta. Si nosotros tuviésemos que hablar de este recurso tan importante y vital para todos los seres vivos en la Tierra, ¿qué creen ustedes? ¿El agua podría ser origen de una guerra hoy día o mañana? ¿Qué piensan ustedes? Sí, profesora, podría ser un motivo de guerra, ¿Por qué? porque cada vez se está acabando, está más escasa el agua. Y como que no cuidamos tampoco ese recurso, que es importante. Profe, ¿Sí? bueno, igual hoy en día ya hay conflicto por el tema del agua. Eh, si mal lo recuerdo, hace un tiempo atrás que están peleando por los recursos del agua en los sectores que es La Ligua, Cabildo, Petorca, por las grandes plantaciones de palto, por el consumo que tienen. Entonces a futuro, o sea, ya tenemos una guerra por el agua, a futuro va a ser más grande que ahora. Ahora es como de manera interna, o sea, estamos peleando, bueno, siempre quien tiene el poder va a ganar, la verdad. Hoy día estas grandes empresas, estas grandes plantaciones de palta, por ejemplo, que ocupan el recurso bastante, dejan sin agua a las comunas aledañas, ¿cierto? A los vecinos, incluso cercanos, los posibilitan a utilizar recursos, incluso que ni siquiera sus plantaciones pueden tener ahora porque no hay agua para eso. El origen de una guerra, hablando del agua como podría originarse una guerra, sí, podría originarse una guerra tal como ustedes lo dicen, justamente por esto mismo que ustedes mencionan, la escasez que tiene el recurso. Hoy día hablar de escasez de agua quizás para nosotros bajo nuestra realidad es como, sí, existe, porque sabemos, porque está en la noticia, porque las cifras sí nos dicen, pero si nosotros nos queremos ir a lavar los dientes, abrimos la llave, sacamos el agua, ¿cierto? Nos lavamos los dientes, la cerramos y listo. Vamos al baño, estamos listos, tiramos la cadena, se va todo lo que se tenía que ir y nunca más lo vi. Entonces, más allá de saber que existe el problema, los que tenemos estas comodidades, es como que nos falta entenderlo así, wow, de verdad existe, de verdad existe. Y es como, yo siempre he dicho, las mejores maneras de aprender son las terapias de choque. O sea, si te enfrentas con algo y es como que de verdad te choquea, es como generas un aprendizaje de esto. Y a mí me pasó en lo personal.
Y para la gente que ha tenido la oportunidad de salir de la región, sobre todo más al norte quizás, podría contar una experiencia muy similar. Esto a mí me pasó aquí en Chile, ¿eh? Estoy hablando en, a ver, cuatro regiones más allá, en la región de Copiapó, de vacaciones. Estábamos buscando una playa súper súper bonita, súper conocida y todo, y tuvimos que pasar por un pueblito. No sé si ustedes han escuchado hablar de la playa La Virgen, que fue súper famosa y era muy linda porque era como el Caribe chileno, no sé. Para llegar a esa playa había que pasar por un pueblito en el cual había un restaurante, un negocio, y yo andaba con mi hija chiquitita y le pedimos el baño a la señora. Mi hija estaba aprendiendo a ir al baño, entonces necesitamos baño. Cuando entro, la señora me dijo, sí, me dijo, ¿qué va a hacer? Y era mi hija la que quería pasar, entonces yo así como, primero, chuta, me está preguntando para qué voy a ocupar el baño, cosa que es un poco incómodo, la verdad. Y me dice mi hija pipí, ya yo le digo pipí. Le dije, pero no sé, no estoy segura porque igual viajamos hace rato, entonces quizás quiera hacer otras cosas, que era como incómodo lo que me estaba preguntando. Me dijo, no le pregunto por qué no lo puede usar, me dijo, lo pregunto es que si usted va a hacer pipí o la niña va a hacer pipí, no tire la cadena. Me dijo, si hace del 2, tírela, pero si no, no la tire yo, ¿ya? Y después de toda la historia que mi hija pasó al baño, súper limpio, eso sí, hizo solo pipí y no tiré la cadena tal cual como dijo la señora, y salí y me explicó por qué. Esa gente en una comuna, en nuestro país, 3 regiones más allá de las cuales nosotros estamos, yo creo que, no sé, 700 kilómetros más allá, simplemente no tienen agua. Y no le digo así como, no, es que no tiene, va el camión una vez, no va el camión una vez a la semana. Va el camión una vez o 2 veces al mes cuando tenía mucha suerte para ir a dejarles agua. Ellos efectivamente el recurso lo cuidaban, o sea, literal cada gota valía, pero para ellos la vida. De verdad la señora me decía, o sea, ellos no podían tirar en la cadena, que era una acción de, ojo, nosotros vamos al baño y tiramos la cadena, pero en cada minuto lo ocupamos, ellos no lo pueden hacer porque eso es un lujo. Así, un lujo me decía, si yo tiro la cadena cada vez que voy al baño a orinar, es un lujo porque me voy a quedar sin agua a mitad de mes, me voy a quedar sin agua para bañarme, para lavar la loza, porque ni siquiera ocupaban el agua para bañarse, porque como era una comuna costera, un pueblo costero, ellos preferían ir al mar en las mañanas, como nunca hacía frío, iban al mar en las mañanas, se refrescaban en cada instante, pero ocupaban el recurso de una manera. Yo quedé tan impresionada porque la señora tenía un sistema de reutilización de agua, o sea, usted no se imagina, la lavaba, no botaba, de verdad que no desperdiciaba ni una gota. La señora tenía conectada la lavadora con el estanque del baño y también lo que lavaba la loza, con otro estanque para acá, lo que cocinaba, no, ni siquiera botaba el agua con la que lavaba las papas, porque aparte tenía un negocio en el cual vendía cositas. Entonces, ni siquiera esa agua se desperdiciaba. Entonces yo decía, wow, qué impresionante que no estoy en otro país, estoy en mi país, estoy un par de regiones más lejos en la cual yo vivo, en una comuna donde era muy turística también, y me encuentro con esta realidad, es como, de verdad el problema se nos está viniendo encima y se nos está viniendo ahora. En el verano nosotros estamos teniendo los problemas que son los riegos, estamos teniendo los problemas que muchas plantaciones hoy día ya no las podemos tener o nos dificulta incluso tener un patio, un jardín con pastito, con florecitas, porque el problema hoy día es el agua. Si hablamos de una posible guerra del agua, sí, esto puede ocurrir. Nosotros somos un país que tiene una reserva muy grande de agua, por lo tanto nosotros estamos muy en la mira frente a otros países con respecto a la utilización de este recurso. Hoy día los sistemas de reutilización se tratan de trabajar en todo ámbito y parte desde la casa. Si nosotros podemos reutilizar el recurso siempre, pero siempre, siempre, siempre va a ser bienvenido, ¿ya? Distribución del agua a la tierra. Quiero que miren el gráfico que tenemos aquí en pantalla y ustedes se den cuenta de que de este gráfico, el 100% de disponibilidad de agua que existe en la Tierra, en el mundo, en todo el planeta, es 97% de esto, o sea, todo lo que está en el gráfico en azul es agua, pero salada. ¿Nos sirve el agua salada a nosotros? No, Bueno, profe, no nos sirve. Por no lo nos sirve. tanto, nos Han sirve de tratado agua. han intentado de hacer como revertir un poco lo este del agua salada, pero no.
De hecho, se está buscando la desalinización del agua, sacarle la sal al agua, justamente por lo mismo, porque tenemos 97% de disponibilidad de agua salada, teniendo una escasez de agua completamente importante. El agua que nosotros tenemos disponible conocida como agua dulce, que es el agua que nosotros podemos manejar, es el 3% del total de agua existente en el planeta. El 3%. La proporción del gráfico incluso diría yo que estaría un poco equivocada porque debería verse esa línea mucho más pequeña de la que están ahí. Pero todo lo azul es agua salada y solo lo amarillo es agua dulce. Pero de ese 3% de disponibilidad de agua dulce que nosotros tenemos, de ese 3%, solo el 1% es agua disponible que nosotros podemos ocuparlo para todos los procesos como seres humanos. Todo lo que incluye el beber, el que incluye el bañarnos, el que incluye ocuparla para el baño, todo lo que tenga que ver con consumo propio humano, de esa ínfima cantidad de pequeña existente del 3%, el 1% nos sirve a nosotros. O sea, si sacamos cálculo, está mal la cosa claramente. ¿Cómo se distribuye ese 3% de agua dulce existente en el planeta? La mayoría de ese 3% que ya existe ahí, el 80% de él se encuentra disponible en zonas congeladas, con los polos, los glaciares y zonas heladas. El 80%, o sea, es como reserva, se está todo eso guardado. El 19% de esa agua dulce disponible que nos queda a nosotros está concentrada en todo lo que son las aguas subterráneas. El 0,7% del agua, se va a la atmósfera con el vapor de agua existente. El 0,3% se encuentra en toda la que es la superficie de ríos y lagos, y de ahí sacamos el 1% disponible que nos queda a nosotros. O sea, raya para la suma, no es absolutamente nada, ¿ok? ¿Qué uso le podemos dar al agua? Si no hay agua, no hay vida, literal, y todo eso lo sabemos, ¿cierto? Primero, un uso muy importante que nosotros les damos al recurso que se utilizan como fuente de energía empleada en plantas de hidroeléctrica. Hoy día es un recurso que se utiliza justamente para esto, para la obtención de energía. También se puede ocupar como saneamiento de higiene ambiental a través de redes de alcantarilla para eliminar todo lo que son las excretas de desechos domiciliarios, o sea, esa agua que nosotros ocupamos en los desagües. También como una vía de transporte marítimo o fluvial, los barcos, el traslado de cosas de países a otros, que ha sido desde tiempos remotos, se hace también gracias al agua y gracias a este gran porcentaje de agua salada que existe, que también lo podemos ocupar ahí. Y por último, una parte muy, pero muy importantísima y a destacar, que tiene para la preparación de los alimentos. En la utilización de agua para la preparación de alimentos, es un proceso relativamente nuevo. ¿Por qué hablamos de relativamente nuevo? Porque antes se cocinaba, antes estoy hablando de muchos años atrás, la utilización de la higiene al momento de la manipulación de alimentos no existía. Por eso la gente antes moría tan joven, porque moría enferma. Se enfermaba por un virus, se enfermaba por una bacteria, porque la verdad que la higiene no era algo que se destacara en ese instante. Por lo tanto, la preparación, ocupar parte del recurso para la preparación de alimentos es algo que hoy día es muy destacable, incluso para que hayan aumentado las cifras de vejez en la población, que la gente no siga muriendo tan joven, porque claro, si como con las manos sucias, todos sabemos que nos vamos a enfermar. Si sabemos que no lavamos los vegetales o las frutas antes de comerlas, sabemos que nos van a enfermar, porque hoy día estamos conscientes de eso. Y si lo hacemos, lo más probable es que en algún momento ya nos hayamos enfermado y hayamos aprendido con la práctica, pero anteriormente no tenían esta costumbre. Entonces, también es muy importante la utilización del recurso para lo que es la sanidad, la sanitización de los alimentos, y por supuesto, aumenta también las expectativas de vida que hoy día tenemos los seres humanos. ¿Conocían o han oído hablar del ciclo del agua? Sí, maestra, sí. ¿Sí? Cuénteme, ¿quién ha escuchado del ciclo del agua?
que llueve, la Ya, condensación, la evaporación, después vuelve a las nubes, y ya, así. perfecto. Excelente. ¿Alguien más que quiera aportar? ¿Alguien más que haya escuchado hablar antes del ciclo del agua o conozca parte de este ciclo? Mire, aquí en el PPT tenemos una pregunta que habla sobre, ¿cree usted que cuando comienza a llover es la primera vez que esa agua cae sobre la tierra? ¿Qué creen que es? No, No, no es la no. primera. ¿Por qué? No es la primera. Porque antes de eso ya había llovido, cayó el agua a la tierra, salió el sol, se Se evaporó, evaporó. formaron las nubes y volvió a caer de nuevo. Y así sucesivamente, cuando todo un ciclo para ver caer agua de nuevo. Excelente. Nos saltamos toda la clase entonces. Terminamos hoy día. No sé, hasta aquí llegamos, estamos listos para la prueba. No, excelente, excelente, muy bien. La verdad que, bueno, el ciclo del agua se ve como algo como lo que estoy mostrando aquí en la imagen, ¿cierto? Una ciudad ideal, muy linda, con arbolitos, ríos, lagos y todo lo que puede existir. Pero tal cual, así con las palabras que lo explica el caballero acá, es como ocurre este ciclo. ¿Es la primera vez que caía esa agua sobre la Tierra? No, no es la primera vez, ¿cierto? El ciclo del agua, tal como se puede presentar aquí en la imagen y como el caballero lo mencionó, es un ciclo, por lo tanto nosotros podemos partir por donde nos plazca explicándolo, ¿cierto? Y terminarlo por donde nos plazca. Si existe una movilización como la que está aquí en la imagen, pero voy a poner una imagen que se encuentra en detención para que lo podamos explicar mejor, ¿ok? No se me vayan a confundir, por favor, que están numerados y están numerados simplemente para explicarlo, pero no es que ocurra así como primero tiene que ocurrir este paso, segundo, no. Simplemente es para que nos vamos ordenando y sepamos que estos pasos se cumplen. Pero no es como, por ejemplo, que exclusivamente primero hay evaporación, que segundo hay condensación. No es que ocurra de esa manera. Como es un ciclo, podemos empezar o terminar por donde quisiéramos, ¿ya? Como lo decía el caballero, supongamos que nosotros comenzamos con las precipitaciones, lluvia. Las precipitaciones pueden caer de forma líquida o de forma más sólida, ¿cierto? En el caso de que la precipitación caiga en forma de nieve. Cuando estas precipitaciones tocan la tierra, existen procesos en donde la temperatura puede hacer que se evapore, ¿cierto? Que se caliente parte de esta y comience a devolverse nuevamente hacia las nubes en forma de evaporación, o que empiece a infiltrarse por medio del terreno. Y es ahí donde nosotros comenzamos a encontrar esta agua subterránea. La infiltración por medio de los terrenos o las escorrentías superficiales también se pueden dar y pueden formar lo que son los ríos o son los lagos. Se puede ir por entre medio de la tierra, tal como sale aquí como la infiltración, o se puede ir por encima de la tierra, ¿cierto? Bajando. Siempre y cuando, dependiendo cómo cae esta precipitación. Si cae en forma sólida, en forma de nieve, esta precipitación va a mantenerse un tiempo ahí, pero la temperatura luego va a hacer también que cambie de estado y va a poder escorrer, ¿cierto?, por el territorio de forma superficial o de forma interna, o si cae de forma sólida, inmediatamente, ¿cierto?, puede quedarse concentrada en los ríos, puede concentrada en la superficie, en los lagos, pero también parte de esta se va a evaporar. Parte del ciclo, al momento de la escorrentía o dependiendo de dónde haya caído el recurso, puede llegar incluso a los mares. Una vez que llega a río, lagos o mares, nuevamente ocurre el proceso de evaporación, sube en forma de vapor, ¿cierto? Llega a las nubes y nuevamente tenemos parte del ciclo. Cae la precipitación, ya sea sólido o líquido, y así vamos sucesivamente, tal cual como lo explicaron anteriormente. ¿Se entiende la imagen? Sí. ¿Sí? Ya, entendimos Sí, entonces que los sí. números no es que haya un orden detrás, ¿cierto? Ahora, Sí, sí, perfecto. profe. Sí, Sí. es un ciclo, nosotros lo partimos por donde queramos, pero lo que tenemos que tener en claro es que también pasa por todos los estados de la materia. El estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Nos podemos encontrar en estas tres formas presentes en el ciclo del agua. Ahí.
Entonces, vamos a hacer una pequeña actividad de verdadero y falso relacionada con lo poquito que hemos visto hasta ahora. ¿Hay alguna duda, primero que todo, de lo que hemos mencionado? ¿Hay alguna duda de lo que hemos mencionado sobre el ciclo del agua? Hola, buenas tardes, habla Manuel. No, profe. Hola, Manuel. Lo que pasa es que ahí hay un detalle que como nosotros como seres humanos estamos haciendo algo que se corta el flujo del agua. Teníamos antiguamente que eran riegos por corriente, que todos los derrames iban a caer a la sequía, a los canales o al río y no se cortaba el flujo del agua, pero también estamos cortando el flujo del agua con el tema de los pozos profundos donde se riega por goteo, entonces tenemos un corte, siempre tenemos un corte que va afectando al otro. Por lo menos las leyes de este país no se han regulado, porque tenemos muchos pozos profundos que ni siquiera saben algunos cortar el flujo, entonces se va perdiendo o se va cortando el flujo del agua por la, llamémoslo, mala manipulación de nuestro flujo natural. Gracias. Sí, sí. No, lo que nos aporta ahí don Manuel es súper importante. Bueno, nosotros siempre nos queremos creer súper seres humanos, así que siempre cometemos estos errores con la naturaleza, que pensamos que son soluciones súper geniales en el minuto, pero que de algún momento a otro nos terminan perjudicando a todos, la verdad. Tal como lo menciona ahí don Manuel. Tiene mucha razón. Ya, nos vamos a ir con una pequeña actividad en donde me gustaría que participaran de manera voluntaria, obviamente, no voy a obligar a nadie, con un verdadero y falso, ¿ok? Si es posible justificar la falsa, mejor todavía. Vamos a partir con la primera pregunta que habla sobre, usted me dice si es verdadero o falso, el que quiera participar en esto. El agua de lluvia, además de escurrir por la superficie, se infiltra a través de los suelos formando napas, las cuales son una importante fuente de abastecimiento de este líquido. ¿Esto podría ser una afirmación verdadera o falsa? Verdadera. Verdadero. Verdadera. ¿Por qué? Verdadera. Por 10.000 pesos. ¿Qué me ¿Por qué es verdadera? Ya, pero no tengo 10.000 pesos por si acaso. Ya, pero ¿por qué? Ya, ¿quién me podría justificar la respuesta? Pues según lo que vimos anteriormente. ¿Me pueden justificar? Es a través de los pozos profundos, porque dice superficie se filtra a través de los suelos. ¿Cómo lo Ya. sacamos? Pozos profundos, Perfecto. que hay personas que tienen acceso al agua potable, entonces están obligados a tener norio o pozos profundos. Así es. Sí. ¿Alguien más iba a decir algo? ¿No? Perfecto. Entonces ya vimos, ¿cierto? En referencia a la imagen que habíamos visto anteriormente y como habíamos entendido parte del ciclo, sabemos que esta parte del agua lluvia que cae hacia el suelo es posible que escurra por la superficie, pero también sea capaz de introducirse por interior, formando estas napas subterráneas de agua, las cuales nos permiten tener una posible fuente de abastecimiento para el futuro. Por lo tanto, la afirmación, tal como ustedes lo mencionaron, era una afirmación correcta, ¿ok? La segunda pregunta dice, es difícil que pueda escasear el agua en la Tierra, ya que las 3/4 partes de la superficie del planeta está cubierto por ella. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Me encanta, son tan aplicados. ¿Por qué? Porque el 3% nomás es de agua dulce. Agua dulce y el resto, agua salada. Si nosotros quisiéramos darle una utilidad hoy día al 97% de agua salada que tenemos, según los usos que vimos al inicio que tenía el agua, ¿para qué nos va a servir ese 97%? ¿Para qué una de las cosas que se ha ocupado, pero de tiempos remotos, que sí nos sirve el 97% de agua salada existente en el mundo? Para ir a veranear, a bañar. Para ir a veranearnos. Ya, Bueno, para ir a veranear, ¿no? Pero ¿para qué más? Hoy día hay Para máquinas navegar. que desalinan el agua. Entonces, tengo un amigo que es bien extremo porque dice que la Tercera Guerra Mundial podría ser por el agua. Por el dulce. agua. Sí, sí. De hecho, no Es es tan medio extremo. dramático, pero va por ahí porque nosotros mismos nos hemos preocupado. Yo voy a preguntar, ¿cuánto hay en la clase? 30. Voy a preguntar. No soy profesor, pero No, dele nomás. ¿cuántas personas, 30 que estamos ahí,
tienen una referencia ecológica, ya sea del agua, del plástico, de cualquier cosa, pero ¿cuántas personas reciclan el agua de la ducha, de la lavadora, no sé, pues del lavamano, que son aguas medianamente limpias que se podrían reciclar para regar cualquier cosa? ¿Cuántas personas? ¿O cuántas personas saben que, por ejemplo, un escobillón plástico dura 300 años? O, por decirlo de manera fácil, ¿sabían ustedes que nos comemos 4 tarjetas cuenta RU al mes en microplásticos? En plástico. Eso afecta al agua y afecta a todo. De hecho, ese porcentaje que ha hablado Manuel, hoy día también lo encontramos en la sangre. Pruebas de sangre indican que de nuestro torrente sanguíneo también hay plástico circulando por ahí. Me uno a la pregunta de don Manuel y me encantaría saber, claro, todos los que estamos, de los 30 que estamos hoy día presentes acá, ¿cuántos de verdad tenemos una conciencia sobre el uso de agua y este segundo uso del agua? Yo me atrevo a levantar la manito, la verdad, porque como les dije yo anteriormente, yo lo viví, pero por terapia de shock, cuando yo me encuentro con esta familia que tenía, y que me dijo, no, o sea, yo no puedo tirar la cadena porque tirar la cadena para mí es un lujo, fue como, o sea, yo lo hago en mi casa todas las veces que sea necesario, cuando voy al baño, cuando me lavo los dientes, entonces como, wow, esto está pasando aquí tan cerca mío, o sea, a un par de kilómetros de donde yo estoy, por lo tanto, yo también por mi formación profesional, podemos decir que no, usted es profeciencia, entonces usted, pero sí, y también me encargo de educar y de traspasar esta información para que si hoy día es uno o dos los que tenemos la manita levantada, quizás don Manuel también lo hace porque refiere mucha conciencia ecológica, me encantaría que la próxima semana seamos 4 y quizás la subsiguiente le hayamos contado al vecino o a la otra familiar que esto se podía hacer y ya seamos 8 y así vamos aumentando la cifra, porque sí, tal como lo dice don Manuel, el agua del lavamanos, el agua en la cual lavamos las papas cuando estamos cocinando, cuando lavamos la lechuga, es agua relativamente limpia que claramente no se va a poder ocupar para consumo, pero si tengo un patio puedo regar con él, ¿cierto? Puedo darle un segundo uso a este recurso que hoy día que de verdad es vital. No es tan extremista su amigo don Manuel cuando hablaba de una tercera guerra mundial por el agua, créame que no, porque de verdad que este recurso es para peleárselo, si el que no tiene agua hoy día no, lamentablemente no somos, no podemos tener plantaciones de nada, se nos queman las frutas, no podemos tener absolutamente nada si no tenemos el recurso. Así que no es Profesora. Profesora, ¿sí? en mi sector Usted donde yo vivo, usted está como alumno, entonces no me parece su nombre. no, es que no sé todavía, no me manejo ahí en ¿Pero cómo cuál es su colocar nombre? el nombre. Dina, Dina, ya, Dina Dina. Mansor. Tú tenías la manito arriba, Dina. Tú también Sí. sabes reutilizar el recurso. Perfecto. Sí, porque nosotros en nuestro sector no tenemos, hace varios años, está muy escasa el agua de riego. Estamos con una sequía así bien, no sé si tan sequía, pero no tenemos agua de riego, entonces reutilizamos el ¿Y agua. dónde vives tú, Dina? En el sector de Chuchunco, en Doñihue. Mira, yo también vivo en Doñigo, somos casi vecinas, imagínate. O sea, cada vez Entonces está en nuestro sector hay problemas con el agua. No sé cuál es el tema, pero hemos aprendido a reutilizar el agua de la lavadora, como dice usted, como para regar nuestros frutales, todas esas cosas, porque se han perdido muchos árboles, o sea, frutales, acá en el sector de nosotros, muchos tenemos esa dificultad con el agua. Así que valoramos y tratamos de tomar conciencia. Yo creo que todos juntamos el agua en tarros. Para ustedes es muy importante. Sí, todos los desechos de la agüita los reutilizamos, así que estamos bien comprometidos con el tema del reciclaje también, los plásticos, todo eso. Me alegro muchísimo, Dina, escucharte. Sí, eso yo lo he visto, perdón, profe. Sí, no, eso yo lo he visto en programas. Yo admiro a la gente de que está en el campo y pues yo soy de Santiago, de San Bernardo. Nosotros con mi mamá también cuidamos mucho el agua. Y también hacemos eso que la señora hacía, que dejamos un rato el pipí ahí y cuando se saca agua de la lavadora, cualquier cosa, lo echamos ahí. Y admiro mucho a la gente porque ellos buscan recursos para usar y la otra vez mostraban, pasaba el agua por la lavadora, luego pasaba por un filtro y después la utilizaban para las plantas, para que no pasara con detergente.
Entonces eso es admirable y por eso me gusta ver esos programas, porque siempre están inventándose con algo. La otra vez fueron las mallas negras que las ponían cuando bajaba esa nube y se quedaba el para agua ahí, capturar, como el sereno, que el la sereno, chaca, sí, justamente. la Y yo capturaba. tengo gente frente a mi casa que gasta agua y la bota así por montones. Sí, Y eso da rabia, sí. porque hay gente que tenemos en otras comunas, o en otros pueblos, que están sufriendo por el agua. Sí, porque, y que el Entonces, recurso es, pero tal como lo dice Dina, cada gota la, para ellos es, pero vital literalmente, si no fuera por la reutilización del agua, de todo lo que usan, o sea, no podrían tener ni un arbolito, quizás ni siquiera un poco de pasto. Un yo creo dato que relevante para la causa. Acá en Santiago no es la gente muy consciente. Pero yo creo que le iba a preguntar eso a Dina, yo creo que se aprende con la terapia hecho. Tuvo que faltar el recurso para aprender, porque claro, pues si tenemos el recurso ahí, si abro la llave y el agua está corriendo, o sea, no tengo que hacer nada porque el agua la tengo disponible, pero cuando me estoy dando cuenta que la escasez está llegando, ahí recién aprendo. Sí, Exactamente. nosotros hemos tomado mucha conciencia acá en nuestro barrio. Está Sí. bien escasa el agua en ese sentido. Así que una llave da es sufrir. La cortamos Sí, inmediatamente. Y lo que no, y los que no escriben en el campo quizá y dicen ya, pero que yo, que voy a dónde voy a echar si vivo en un departamento. El cuidar el agua también es parte de nuestra tarea con labores súper simples. Estoy hablando de, por ejemplo, algo que a veces, que es que lo tenemos como internalizado, pero mal internalizado, que cuando nos estamos lavando los dientes, dejamos el agua correr. Y le dejamos la corriente mientras me lavo, ¿cuánto? 2 minutos que me demoro en lavarme los dientes, 2 minutos que el agua se está pero perdiendo. son 2 minutos que son... Claro que si tú pones un frasquito ahí, veis cuánto estáis juntando en esos 2 minutos, créeme que quizás te alcanza para cocinar, te va a alcanzar para llenar una tetera, un hervidor y quizás cuántas ollas más para poner en comida, con labores así, o sea, cortáis el agua cuando de verdad no la vas a estar ocupando, aportando con esas cosas, también estamos ayudando, también estamos generando una conciencia ambiental muy importante. Don Manuel creo que quería decir algo. Sí, gracias. Lo que pasa es que, por ejemplo, en los países de Israel o alrededores, que son países, ellos reciclan 99,9% su agua, es reutilizable. 100% en algunos países. Y para la señora de Doñihue, alguna idea que he estado manejando hace años con unos amigos yo, ellos tienen muy buenos cerros ahí. Sería Sí, cosa de ver qué cerros son los más profundos o más altos para en las quebradas hacer una especie de tanque y poder reutilizar el agua de 3 o 4 meses del invierno para guardarla. Puede ser un proyecto Mm, comunitario, hacer alguna cosa así, porque se ve donde hay escasez de agua, pero resulta que nadie aprovecha esa agua de 3 o 4 meses que cae al cerro y escurre por las quebradas. sí, po, sí. Entonces, en las mismas quebradas, los dueños de los cerros, con los vecinos, con el municipio, no sé, con algunas entidades más grandes, tratar de hacer los tranques y utilizar, no sé, 100.000, 150.000 metros cúbicos de agua por quebrada, que se pueden Que rescatar todos los y hoy inviernos. día se están perdiendo. Qué Se están importante perdiendo, y qué entonces buena. no tenemos esa visión de futuro como para decir, bueno, vamos a hacer un par de tanques chiquititos, vamos a hacerlos más grandes, vamos a ver cuánto el cauce de agua que corre, ponte tú que corra, no sé, 50 litros por segundo cuando llueve, y esos 50 litros por segundo, si tú lo sumas a hartas lluvias, Sí, significa que se está perdiendo mucha agua de los quebrados. Lo que tienen que hacer es tomar, bueno, ya tienen conciencia algunos, pero lo que tienen que tomar acuerdos para ver si los dueños de esos cerros están dispuestos a hacer el proyecto con el aportar agua, también. vender algunos derechos de agua de los que participen, pero se puede hacer. Es muy importante que yo les digo lo que tienen que hacer y usted me crea porque es así, no, o sea, no estoy diciendo nada raro. sí, sí. Tiene No sé, mucha razón, don Manuel, pero claro, el poder siempre lamentablemente puede más, pero también yo creo que la unión hace la fuerza. Si como comunidad nos unimos y levantamos este tipo de estrategia en donde todos aportemos y a favor de claramente de nuestra comuna, de nuestro bien, yo creo que pedir no hay engaño y que se podría hacer así. Profesora, Sí, profesora, acá en el sector de Rinconada hay una familia que ya tiene implementado
Es, Ah. ¿Ese hicieron un sistema? tranque, aprovecharon las aguas disculpe, Las quebradas. de las quebradas, y hicieron un tranque y con mangueras la han bajado para el cultivo. Qué bueno, La Qué están bueno. aprovechando. sí. Pero Qué como bueno. tiene dueño, el cerro tiene Sí, dueño. pues si ese es los problemas que nos vamos pues. enfrentando, por los derechos de agua, que no podemos, esa cantidad de agua que hoy día se está perdiendo, pero claro, el cerro tiene un dueño, por lo tanto también hay que ver ahí si el dueño te permite estas cosas. Como les decía, la clase de hoy día es una clase completamente debatible, una clase que aparte de debatirla, mi idea esencial y particular es generar esto, generar esta conciencia ambiental en el que hoy día quizá hay alguien por ahí que no está participando, que no quiere decir yo quiero opinar, pero sí le está causando ruido en esto, y decir, pucha, sí, yo soy uno de los que deja la llave corriendo, yo soy uno de los que, mis duchas, por ejemplo, duran más de 5 minutos, porque hasta eso es una conciencia, hasta eso es parte de la conciencia ambiental que tenemos que tener. Entonces, claro, que alguien ya le está haciendo ruido lo que estemos hablando hoy día, con eso yo me quedo, y que si hoy día somos 3 o 4 lo que hacemos hoy día, terminando esta clase a las 8:30, ya que seamos 5 o 6, y esto se va masificando, entonces va a ser tarea de nosotros mismos, ¿ya? Así que la clase de hoy da para esto y da para muchísimo más, y tienen que ser temas que hoy día tenemos que conversar, y temas que, ojo, no pueden quedar, ni siquiera pueden partir, no deben por qué partir tan solo en una clase. Pueden partir en una once con la familia, pueden partir con nuestros hijos, con los nietos, con la familia, con las parejas. Son temas que podemos hablar con cualquiera, en cualquier lugar, sin tener que ser estrictamente profesionales en el tema o tener que dejarlo solamente porque estoy estudiando esto. No, este es un tema que ojalá se instaure en la Viene de once, y antes. decir, claro, y decir, mira, como familia quizás podemos hacer algo, podemos ayudar, podemos aportar, reciclemos las botellas, cuidemos el agua, démonos duchas más cortas, mira, deja de dejar la llave corriendo, porque aparte de generar un alto costo monetario, también estamos generando un alto impacto ambiental. Entonces, temas que conversemos, sentémonos en la mesa a conversar de esto con la familia, enseñémosle a los más chiquititos, son ellos los que deben aprender hoy día. Si nuestros hijos, nuestros nietos no tienen esta conciencia ambiental, van a ser ellos los adultos del futuro, y son para ellos las cosas que hoy día estamos haciendo. Y lamentablemente reparar lo que está dañado hoy día, los niveles de daño que tenemos a nivel ambiental, es súper complejo si de verdad nuestros cambios no son de raíz a ese nivel. O sea, nuestros recursos están cada vez, se agotan en menos tiempo, existen recursos naturales que nos entrega la tierra, que están disponibles anualmente, que los terminamos agotando cada vez antes. O sea, el año pasado los terminamos de ocupar en agosto, creo, este año estamos como en julio pensando que se van a ocupar los recursos naturales que la tierra nos entrega, y así estamos. Entonces, conversemos esto, conversémoslo en la casa, conversémoslo con quienes nos importa, y para que masifiquemos también esto, masifiquemos el cuidado del agua y también así del medio ambiente en general. ¿Okay? Vamos a seguir con la actividad, vamos a dar con la segunda pregunta, pues la tercera, la segunda ya la habíamos hecho, ¿cierto? Que era parte de este 97% de agua salada, que también podíamos ocuparla las navegaciones para transportar lo que sea que se haya transportado, ¿cierto? Los barcos siempre ha sido muy importante en todos los momentos de la historia, porque nos permitió ocupar esta gran cantidad de agua salada existente en el planeta y tener comunicación, ¿cierto?, con todo el mundo, con la exportación de productos y todo lo que sea. La tercera pregunta dice, alguien que quiera participar aquí, el ciclo hidrológico, que es el ciclo del agua, refiere a los cambios que pueda experimentar la humedad del suelo. ¿Esto es verdadero o falso? El ciclo del agua se refiere a los cambios que puede experimentar la humedad del suelo. ¿Esto es verdadero o falso? Hoy en día se puede decir que es falso porque tenemos un montón de árboles que son depredadores de agua, el pino, el eucalipto chupa 100 litros diarios de Exacto. agua. Tiene Excelente, razón, Domenech. excelente, ¿cierto? El ciclo del agua efectivamente no se refiere a los cambios que puede experimentar la humedad del suelo. Si hablamos de manera técnica,
El ciclo del agua corresponde a esta reutilización natural que se hace del recurso, en donde parte, no sé, ya sabemos que no tiene, no tiene un nivel de inicio, pero en donde el recurso se está reutilizando en todo momento, en donde no hay una pérdida, ¿cierto? O no debería por qué haber una pérdida de este recurso. Y no refiere a la aumentación del suelo ni nada referente a ello. Y por último, por los desplazamientos de agua en el ciclo hidrológico, es casi seguro que hay una misma molécula de agua que ha sido incorporada o eliminada de nuestros cuerpos varias veces en nuestra vida. ¿Puede ser correcto esto, según lo que manifiesta el ciclo del agua? Voy de nuevo con la pregunta. Por los desplazamientos de agua en el ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico es el ciclo del agua, por si acaso, el mismo. Es casi seguro que una misma molécula de agua haya sido incorporada o también eliminada de nuestro cuerpo más de una vez en nuestra vida. Sí, puede ser, pero también le llamamos al agua como el agua dinosaurio, porque es tan antigua que es muy probable que alguna vez una molécula se haya repetido el ciclo. Excelente, excelente, se me adelantó ahí don Manuel, pero efectivamente, tal cual como él lo dice, sí, pues si nosotros preguntamos, o sea, de hecho parte, por ahí venía una pregunta que hablaba justamente de que existe posibilidad que nosotros en algún momento hayamos tenido contacto quizás con el agua que hubo en los dinosaurios, sí, porque es un ciclo en el cual ya sabemos que no hay una pérdida del recurso por este ciclo, no debería haber una, hoy día la hay porque hoy día hay mala utilización, pero no debería haber parte. Entonces, la pregunta que apunta a que es posible que en algún momento alguna de las moléculas de agua que hemos eliminado por cualquiera de los mecanismos de eliminación de agua del humano, que es por el sudor, que es por la orina, haya sido nuevamente incorporada en nuestro cuerpo, por supuesto, ¿cierto? Por supuesto que eso podría haber pasado. Excelente. Ya, con esto entonces, déjenme ver aquí, porque les quiero mostrar el libro también. Ya, con esto entonces nos vamos a la página 19 de su libro. Les voy a presentar el libro también. Les voy a presentar el libro. No sé si lo están viendo, porque cambié Sí. ahora. Sí, ahora ven el libro, perfecto. Nos vamos a ir a la página 19 entonces. Mire, todo esto hemos avanzado con lo que yo les había hablado ahora. Se dan cuenta que ocupo a veces las mismas imágenes, ¿ya? Para que no se Sí. vayan ahí que estamos, mire, aquí lo mismo, yo puse una imagen más bonita, aunque la mía se movía. Pero es lo mismo que estamos viendo, ¿ya? Nos vamos entonces a la página ahora 19 de nuestro libro. La molécula La molécula, la excelente. del agua y su estado. La molécula del agua. Si hablamos de composición química del agua, ¿ustedes ya conocían la composición química de esta molécula? ¿De qué está formada el agua? A eso me refiero. ¿Conocían o conocen su composición química? Se supone que le decimos H2O. H2O. Ya. Si le decimos o se compone por H2O. Dos modos de hidrógeno y uno de oxígeno. Excelente, muy bien. Aprenden tan rápido, me encanta. La molécula de agua está compuesta, y si tenemos una representación química de esta, así como lo que estamos viendo hoy día en pantalla o lo que los tiene en el libro, estoy en el libro por si acaso, en la página 19. Una representación gráfica o química de las moléculas de agua es justamente H2O. ¿Qué quiere decir esto? Que esta molécula se compone por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Ok? Esta representación gráfica es la que es necesario que siempre recordemos y que nos puede venir por ahí en la prueba, que cuando hablamos de químicamente hablando de agua, nos van a representar siempre esta molécula como H2O. 2 de hidrógeno por 1 de oxígeno. ¿Ok? Ya sabemos que los estados en los cuales, estoy avanzando en el libro por si acaso, ¿ya? Ya sabemos que los estados en los cuales nosotros podemos presentar el agua son 3, ¿cierto? ¿Cuáles eran estos? Sólido, líquido y Sólido, gaseoso. líquido y gaseoso. Excelente. Los sólidos, los líquidos y los gaseosos son las formas en las cuales se nos podría presentar a nosotros el agua. Y anteriormente habíamos mencionado que
el agua, cuando vimos la composición de la materia, habíamos visto que el agua podría variar de estado dependiendo qué cosa, De la temperatura. de La la temperatura. temperatura, ¿cierto? La temperatura ejercida en el agua podríamos hablar nosotros de una modificación del recurso en su estado natural, en donde, no sé, por ejemplo, si cae la precipitación en forma de agua-nieve, sabemos que no va a caer en forma líquida, sino más bien va a caer en forma más sólida. Esta se queda, parte de ella se queda como reserva durante, o debería quedar por más tiempo en el verano, la verdad, pero ya sabemos que se nos acaba muy fácil, pero se queda como reserva y a medida que va aumentando la temperatura, ¿qué le va ocurriendo? Se va evaporando. Se va evaporando, por lo tanto esa agua nieve empieza a escurrir por los ríos, ¿cierto? Por los lagos, pero también parte de ella se va nuevamente uniendo a la atmósfera en forma de gas. Esto lo recordamos, ¿cierto? Sí. Que es lo que vimos la semana pasada, pero lo que vimos la última vez que nos vimos en el módulo 2, ¿cierto? Que eran los cambios de estados que podía sufrir el agua en este caso, gracias a la aplicación de un factor como podría ser la temperatura, que nos va a hacer la variación justamente del estado natural en la cual podemos encontrarla y hacer que inclusive este ciclo del agua o ciclo hidrológico sea tan efectivo, que el que pase por todos los estados nos va a permitir la reutilización constante del recurso, ¿ok? Con lo que acabo de mencionar, que tiene mucha relación y neta relación con lo que vimos la semana pasada. ¿Hay alguna duda o consulta con lo que acabo de mencionar? Bueno, hoy día tenemos un proceso interesante que se llama hidrógeno verde, donde el agua podemos convertirla en combustible. Así El agua es. dulce en este caso. Pero las grandes potencias no te van a dejar hacer ese. Hoy día Chile es uno de los grandes creadores del hidrógeno verde, porque tenemos potencia para sacarlo, pero hasta el momento nos hemos ido en puras promesas, ¿no? Sí. Lamentablemente, el papel aguanta mucho. Sonaba bonito el proyecto cuando se presentaba, pero ahí nos quedamos. Mire, con todo lo que estamos viendo, lo que acabamos de ver hoy día, nosotros acabamos de terminar la unidad 1 del módulo 2, o sea, nos saltamos directamente hacia la página 37 del libro. Todo lo que anterior, lo que queda ahí, ya lo acabamos de ver con todo lo que nosotros hemos conversado hasta ahora. ¿Hay alguien que por casualidad esté como perdido? Me dice la profe, está hablando en inglés. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, consulta? No, ¿estamos claros? Yo creo que el silencio otorga. Voy a pensar en eso. ¿Sí? Ya. Entonces, con eso terminamos no el módulo, perdón. Terminamos la unidad 1 del módulo 3 y vamos a pasar a la unidad 2, en donde vamos a hablar de las mezclas y las disoluciones. ¿Ok? La página 37. Sí, página 37. Voy a dejar de compartir un poquito. Les presento inmediatamente el libro. Página 37 entonces. De verdad que no habían dudas. Les voy a creer a todos. Me dicen que no. Ya, página 37 entonces. Mezclas y disoluciones. Antes de partir, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué creen ustedes que vamos a hablar con la palabra mezclas y disoluciones? Toda la idea me sirve. Como aporte, la agua mineral que hoy día nosotros tomamos, le quitan como 12 elementos minerales y solo le dejan 2. Así que no crean que les diga que son 100% sanas. Las supuestas aguas minerales, sí, las que son extraídas de no sé cómo dicen los comerciales. Sí. Las aguas 100% sanas son de manantiales y manantiales que le llamamos nosotros aguas naturales que salen de la quebrada, o simplemente la que corre por la quebrada para abajo. Es una de las más sabrosas para tomar. Sí. Hoy día, esa es una de las aguas, tal como dice Manuel, esa es una de las aguas más naturales que nosotros podíamos encontrar, pero
ahí nos encontramos con un pequeño riesgo nosotros hoy día, al nivel de que estamos hoy día los seres humanos, con los problemas de... me decían una pregunta aquí, ¿me parece todo lo que hemos visto en clase será para alguna prueba? Sí, Cecilia, por supuesto. Todo esto después se va a evaluar en la prueba que te van a hacer en agosto, si no me equivoco, en la primera prueba. Por eso estamos Sí, hablando por módulos, ¿ok? Todo lo que hoy día estamos conversando va a venir, va a ser evaluar la prueba. No te van a preguntar textualmente, pero sí nos sirven para comprender como las experiencias que cada uno menciona aquí, ¿ok? Pero te van a preguntar sobre el ciclo del agua, te van a preguntar sobre la fórmula química del agua. Creo que son Vienen, 2 o 3 vienen preguntas por ciclo. Claro, vienen preguntas sobre concientización también, sobre reutilización, sobre reciclaje. Entonces, más de alguna de las cosas que conversamos aquí te van a servir para tu evaluación. Por eso es que yo trabajo con el libro, Cecilia, por eso es que trabajo con el libro y también con PPTs que hago yo misma del libro, para que ustedes sepan que tienen este recurso y que sepan que estamos viendo lo mismo que está acá. Simplemente que yo en vez de leer todo lo que está aquí, se los hablo, se los cuento y así cuando ustedes lo están leyendo y lo están estudiando, se encuentran con eso y dicen, ah, sí, yo me acuerdo quizás de esto. ¿Ok? sí. No sé si se entiende, Cecilia, a cómo hacemos el módulo. Es que se entiende mucho más claro, sí. Porque si yo voy leyendo y digo, ah, esto lo comentamos, esto ya lo hablamos. Entonces, viene la... Es la idea que, claro, porque sería más fome que si yo me vengo aquí, como que les leo todo lo que dice acá, si cada uno lo puede hacer solo en la casa. Y la idea es que lo hagamos, ¿cierto? Mejor lo hablamos y lo comentamos entre todos y así nos quedan entre las discusiones que nosotros tenemos, nos queda más claro todo lo que estamos hablando. ¿Ya? Exacto. Entonces, mi pregunta había sido mezclas y disoluciones, que es la unidad 2 del módulo 3. ¿Qué se le ocurre que vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Eh, Una mezcla, la cazuela, la leche, o sea, el agua con sabores, eh, soluciones, no sé, por lavar con agua y detergente. Excelente. Entonces podríamos hablar que lo que nosotros nos imaginamos que vamos a ver va a ser como la unión de dos o más, vamos a llamarle, no elementos, las dos o más componentes, ¿cierto? Como hacer una receta, que se van a unir para formar una misma mezcla o una mezcla en la cual nosotros vamos a poder hacer una diferenciación, ¿sí? Los ejemplos que ocupamos acá están súper claros. Por ejemplo, podemos hablar de una mezcla o una disolución cuando nosotros hacemos un juguito en polvo. Cuando hacemos un juguito en polvo, sacamos sí. el polvo, lo ponemos en el jarrito, batimos muy bien, se disuelve el sólido que yo vertí al líquido, ¿cierto? Y en eso queda una mezcla completamente similar en sí, en donde debería, lo ideal, debería yo dejar de observar el sólido que vertía este líquido, ¿cierto? Es lo que debería pasar. Nosotros deberíamos tomarnos el jugo, idealmente una vez que está disuelto completamente en el agua. Y vemos como casi por arte de magia que esto se mezcla y dice, wow, desapareció, se tiñó el agua del color del jugo, ¿cierto? Y no hay más sólido acá y me quedo solo con el líquido. A esto nos imaginamos más o menos lo que nosotros vamos a ver. Justamente tiene mucha relación con esto. Tiene mucha relación con aquellas mezclas y disoluciones en el conjunto de componentes que van a hacer o que van a formar cualquier compuesto en la naturaleza, ¿ok? Nosotros tenemos que recordar conceptos muy importantes que los vimos al inicio de las clases, las primeras semanas, que son los conceptos de elementos y compuestos. No sé si lo recuerdan. Esto lo vimos cuando empezamos las clases, la diferencia entre cada uno de ellos dos, los elementos y los compuestos. No sé si lo recordarán, que tenía relación con la tabla periódica. Por ahí los voy a ayudar. ¿Recuerdan? Elemento y compuesto. ¿Dónde me encuentro yo los elementos? Para que vamos a recordar. En la tabla periódica. En la tabla periódica. Excelente.
Los elementos solo se encuentran en la tabla periódica, ¿cierto? Si yo quiero conocer cualquier elemento, si yo me voy a la tabla periódica, lo voy a encontrar ahí. Y ahí yo sé que estoy hablando de un elemento. Un compuesto, entonces, ¿qué vendría siendo? Una mezcla de dos elementos. De dos o más, ¿cierto? Excelente, Exacto. Rosana. Muy, muy bien. Tal como lo dice la compañera, este concepto es importante que no lo olvidemos, ¿ok? Los elementos son aquellos que se encuentran dispuestos en la tabla periódica y sabemos que están ahí porque la tabla la vamos a tener a nuestra disposición, ¿ok? Cuando tengan ustedes la prueba, la tabla periódica sí viene adjunta. Sí viene adjunta en las pruebas, justamente para que ustedes no se pierdan esto. Entonces, si le hacen una pregunta y usted tiene alguna duda, si era una mezcla, si era un compuesto o si era un elemento, váyase a la tabla periódica. Si está ahí escrito, si está escrito textual, está el oxígeno, el nitrógeno, no sé qué, es un elemento. Pero si aquel ejemplo, como por ejemplo el agua, que tiene hidrógeno y oxígeno, en ese caso nosotros estamos hablando de un compuesto, porque hay dos elementos que lo están componiendo, que en este caso vendría siendo 2 moléculas de hidrógeno por una de agua. Pero una de oxígeno, perdón. Esto lo recordábamos, ¿cierto? Se nos había olvidado un poco. Sí. ¿Sí? ¿Lo recordábamos? Un poco. Un poco, parece que se nos había olvidado un poco. Bueno, las mezclas van a ser estas soluciones que se van a poder llevar a cabo por combinación de diferentes compuestos muchas veces que nos van a permitir a nosotros diferenciar dos tipos de mezcla, ¿ok? Nos van a permitir diferenciar la mezcla de tipos homogéneas y las mezclas de tipo heterogéneas, ¿ok? Las voy a escribir en el chat para que nadie se me vaya perdiendo en esto. La escribo inmediatamente en el chat. Vamos a poder encontrar dos tipos de mezclas. Las mezclas homogéneas y las mezclas, estoy escribiendo en el chat por si acaso, heterogéneas. Simplemente por lo que, como se llaman, nada más que por eso. ¿Se le ocurre algún ejemplo de alguna de ellas? Mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Simplemente por el nombre que estas tienen. ¿Se les ocurre algún ejemplo? ¿No? Podría ser cuando hacemos pan. Ya, pero ¿para qué ejemplo? ¿Para homogénea o para heterogénea? Homogénea. Ya, coménteme, ¿cómo me explicaría el ejemplo? Porque son varios elementos. Ya, Agua, sal, tenemos levadura, harina. Entonces, siempre se dice que cuando tienes una masa homogénea está lista. ya, mire, qué importante. Muy bien, en la receta dice, una vez que la mezcla esté homogénea, se encuentra lista, ¿cierto? A raíz del mismo ejemplo que acaba de dar Manuel, cuando hacemos pan y nos piden que una vez que la mezcla esté homogénea, podemos, no sé, amasar o lo que sea. ¿Cómo podríamos entonces definir el concepto de esa mezcla? Así, con el mismo ejemplo que me acaba de dar Manuel, el mismo. Que el que ocupamos, tal como él lo dice, cuando la mezcla esté homogénea, que viene en las recetas también. ¿Qué se fijan usted cuando en la receta le dice, una vez que esté la mezcla homogénea, puede pasar al siguiente paso? ¿En qué se fija usted? No hay ningún cocinero acá, los pillados. Cuando se disuelven los componentes y se unen entre ellos mismos, ahí se produce una mezcla homogénea. Excelente. Cuando el conjunto de componentes que yo estoy ocupando para generar esa mezcla, no logro diferenciar uno del otro, sino que se juntan así como casi por arte de magia, se disuelven unos entre sí y puedo lograr una sola mezcla. Yo voy a hablar de una mezcla completamente homogénea, ¿cierto? Los veo todos de manera uniforme. No logro distinguir la harina, de la sal, de la levadura, del agua, no, sino que simplemente quedó todo juntito en una sola masa, donde no debería por qué haberse la diferenciación de ninguno de ellas. Y cuando, por ejemplo, esa mezcla, el mismo ejemplo que me va a dar Manuel, el pan que hicimos con esta mezcla homogénea,
¿En qué momento podría pasar a ser una mezcla heterogénea entonces? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Está súper bien el ejemplo y está súper bien lo que me dijo el compañero, que es cuando yo los mezclo y dejo de ver todos los elementos, ¿cierto? Muy bien. Pero ¿en qué minuto entonces ese mismo ejemplo podría llegar a pasar a ser una mezcla heterogénea? ¿Cuando se hace el pan? ¿O ya vemos el pan hecho? No, Casi, casi. casi. Ocupemos el mismo ejemplo del pan porque hora de 11, todos tenemos hambre. Ocupemos el mismo ejemplo del pan. Ese pancito que yo hice con la harina, con la sal, con el agua, con la levadura, con lo que sea, lo mezclé y se volvió una masita única, homogénea. ¿En qué punto podría yo ese ejemplo traspasarlo de una mezcla homogénea, como se veía así, a una mezcla heterogénea? Si homogéneo es algo que va a ser como, que lo vamos a encontrar para el ejemplo, así como todo es en uno. Heterogénea, ¿cómo se podría entender entonces? Podemos separarla en dos elementos porque dice hetero significa dos, uno igual y uno desigual. Ya. Vamos primero muy bien con el concepto propio de la palabra. Si es algo hetero, son dos cosas distintas, ¿cierto? Tal como lo dice ahí. Por lo tanto, ¿podría yo diferenciar aquí un ingrediente de otro si la mezcla es heterogénea? Sí, profesora. Sí, En se puede. principio, Si yo quiero hacer, por ejemplo, un pan de semillas y yo le quiero agregar unas semillas de calabaza, unas semillas de chía, ¿se pierden las semillas dentro de esta masa? No, no. Las voy a ver. Por lo tanto, deja de ser mi mezcla homogénea y pasa a ser heterogénea. Sí, porque hay diferencia en el sabor. Ahí No. voy a estar diferenciando los ingredientes en Sí. donde por mucho que los mezcle y por mucho que lo amase, la semilla de calabaza no se va a deshacer y No. siempre va a estar presente ahí, por lo tanto se pasa a formar una mezcla completamente heterogénea. Mezclas, Profe, dígame, es lo mismo que mezclar agua con aceite. excelente. ¿Qué pasa si yo mezclo el agua con aceite? no se une. No sé. No se une, se separa. El aceite Como, queda agua encima. como el agua con la parafina. Se junta, profesora, no se puede juntar. El aceite sé. siempre va a flotar, porque el aceite es más liviano que el agua. Excelente. Por lo tanto, el ejemplo del agua con aceite, ¿es ejemplo de mezcla homogénea o heterogénea? Heterogénea. Ahí aprenden súper Homogénea. rápido. Excelente. Sí. Ya, me encanta. Estamos súper bien. Como Cada el vez pan me de hacen toda la aceituna. clase. Como un pan de aceituna, ¿cierto? Oh, lo he Pensemos- probado. De Sí, qué cebolla. Qué Profe, rico, de campo me ¿cierto? gusta más con chicharrones. Mira, ahí Ah, tenemos bacán. otra mezcla heterogénea, el pan con chicharrón, el pan con aceituna, El pan de ¿cierto? Pascua. El pan de La Pascua. cazuela, Pascua. La cazuela, ¿qué mezcla vendría siendo? heterogénea. Heterogénea, porque nosotros diferenciamos cada uno de los ingredientes que componen, ¿cierto? Esta. ¿Y qué otro ejemplo de mezcla homogénea me pueden dar? Homogénea. Las mezclas que podemos diferenciar. Una homogénea La puede paella. ser el té con el azúcar. El té con el azúcar. En el té, Ah, una vez era que la- yo, la homogénea, una vez que yo al Ya. té le echo azúcar, el azúcar se debiese disolver. Claro. ¿Sigo viendo yo las pelotitas de azúcar? No, No. Debería, ¿cierto? No debería, por lo tanto, ahí pasa a ser una mezcla completamente homogénea. Perfecto, me encanta. Existen mecanismos en los cuales nosotros las mezclas, sea cual sea, así como esta que estamos... Ay, creo que hay más de un micrófono activado. Voy a pedir, por favor, que tengan ojo ahí un poquito con los micrófonos. Entonces, estas mezclas, así como las que yo le acabo de mencionar, también existen muchísimas otras que se pueden hacer, Aló. las cuales podemos... ¿Aló? ¿Aló? Amor. ¿Aló? No creo que no me estaba llamando a mí. Ya. No era yo, les juro que no era yo. Ya. Entonces, quería pedir así, pancito.
Están encargando el pan, se acordó del pan quizá. Claro. Entonces, así como existen estos mecanismos de generar mezclas, tanto homogénea como heterogénea, no tan solo van a ocurrir con soluciones en las cuales se presenta un líquido con un sólido disolviendo en sí, porque también pueden ser mezclas de dos sólidos, por ejemplo, que nosotros queremos mezclar. No sé, quiero hacer un mix de frutas. Entonces tengo pasas, en la otra bolsita tengo nueces, en la otra bolsita tengo coco. Yo mezclo y también genero una mezcla. En ese caso, ¿qué mezcla sería? Una mezcla Heterogénica. Una mezcla heterogénea, ¿cierto? Estoy mezclando diferentes frutos secos, en este caso, porque yo me quiero hacer mi mix, pero cada uno de los componentes de este yo lo voy a poder estar observando. Así como se generan las mezclas, también se puede generar la separación de las mezclas, ¿ok? Y la separación de las mezclas se va a poder llevar a cabo por diferentes mecanismos. Y para esto lo voy a invitar a la página, para los que tienen acceso, a la página 50 en adelante del libro, ¿ok? De la página 50 en adelante. Que van a ser los mecanismos en los cuales para nosotros es posible separar alguna mezcla, ¿ok? Existen diferentes tipos de separación de componentes de una mezcla, ¿ok? Dependiendo del componente que nosotros queramos separar y de lo que esté generada la mezcla, va a ser el que para nosotros es más fácil ocupar. Por ejemplo, a ver. Necesito un Cemento con ejemplo. agua, y una vez que el cemento se evapore, o sea, el agua se evapore, solo queda el cemento, entonces tenemos una separación de elementos. ¿Cuál, perdón? ¿Cuál ejemplo ocupó? Cuando hacemos mezcla de cemento, tenemos dos elementos, que es una mezcla heterogénea. Una vez que el cemento se seca, porque pierde la humedad, la capacidad de humedad, solo queda el cemento, porque el agua ya se evaporó de la mezcla, entonces separan dos elementos. Claro, no puede recuperar el agua del cemento, pero sí queda un solo elemento que sería el cemento, porque el agua es solo para reactivación del pegamento. Mire, qué excelente ejemplo que yo no tenía idea cómo funcionaba hasta yo estoy aprendiendo algo nuevo en esta clase. Ahí tenemos entonces un ejemplo en cómo nosotros podemos separar mezcla. Yo no conocía el ejemplo y se lo agradezco muchísimo porque desde ahora en adelante lo voy a ocupar muchísimo, ¿ok? Ahí tenemos, por ejemplo, uno de las maneras en cómo podemos separar estas mezclas que nosotros mismos juntamos. Voy a ocupar otro ejemplo que era uno del que yo me acordaba. No sé si han tenido la oportunidad o alguno de ustedes conoce Kawil. ¿Conocen Kawil aquí en Pichilemu donde hacen la sal? Levante la manito nomás. Para saber cuántos lo conocen, para saber si el ejemplo nos va a servir. Kawil, ¿a dónde? Sí, a donde hacen la sal aquí en Pichilemu. No sé si han tenido la oportunidad de ir o al menos verlo por la tele, cómo es que funciona esta separación. ¿Ya? Veo ahí dos manitos levantados, otros que me respondieron. Sí, en la tele se ha visto. Los que han visto, o por la tele, ¿cierto? Los que han visto que Kawil es famoso, ¿cierto? Por la sal. Si uno va a Pichilemu, hoy tráeme sal de Kawil. Y la sal que es famosa, de hecho, todos quieren sal de Kawil y todo. ¿Cómo es que sacan la sal de Kawil? ¿Alguien sabe? O cuando ha visto, o cuando ha ido, ¿lo ha visto cómo lo hace? Yo he visto cómo la sacan, profe. Ya, cuénteme un poquito, ¿cómo es que usted lo que ha visto? Bueno, mire, por lo que yo me he dado cuenta, ellos, los salineros, hacen unas piscinas. ¿Ya? Esas piscinas ellos las llenan con sal de mar y dejan que se evapore el agua. ¿Ya? O la van cambiando de piscina a piscina y se va evaporando el agua y dejan queda solamente la sal. Y de ahí ellos empiezan a separarla. Incluso ellos sacan el barro de las piscinas para que no se mezcle la sal y se contamine. Excelente, muy bien. Tal cual como lo menciona aquí el caballero, es la manera en cómo separan y pueden extraer la sal del mar justamente en estas piscinas. Lo hacen en unas piscinas, dejan pasar el agua del mar y el agua del mar en estas piscinas comienza a evaporarse. Por lo tanto, el agua comienza a subir, porque hay un cambio de estado, de un estado líquido a un estado gaseoso, ¿cierto? Se comienza a evaporar y solo va quedando allí atrapada en estas mallas, en estas piscinas, la sal.
Entonces se pierde en un momento todo el líquido que se había generado y se queda solo ahí el componente sólido que es la sal que nosotros compramos y es tan famosa en Kawit. Por ejemplo, ese es un método de separación que se utiliza para separar mezclas, como lo son el agua salada, el agua del mar, y ese método se llama método de evaporación. Porque ¿qué es lo que hacemos? Hacer evaporar, tal cual como lo dijo anteriormente don Manuel en el ejemplo del cemento, evaporar el líquido, evaporar en este caso el agua, y así dejar el componente sólido en la malla atrapado y nosotros poder extraer la sal tan famosa de Kawit. Existe también, por ejemplo, el mecanismo de separación del tamizado. El tamizado, ¿han visto en las películas cómo lo hacen los que sacan oro? Así, Ah, sí, con las ¿sí? cositas Sacan redondas. como del agua sacan como con unos coladores grandes así, y lo Sí, mueven así, dejan caer hasta que todo, va todo, cayendo todo. y Es más y fácil queda, ¿cuándo qué? cuando hagan arroz graneado. Cuando hagan arroz graneado. También hace lo mismo. Se evapora el agua. Uno lo que hace, claro, uno lo que hace Lo es mismo iba a decir yo, profesora, el arroz graneado, porque se el evapora todo arroz. el agua, se va el agua. Sí. Ahí tenemos otro ejemplo, ahí podríamos tener otro ejemplo en el cual podemos nosotros ocupar la separación de mezclas, ¿ok? Por lo tanto, esta misma mezcla que nosotros juntamos también se nos va a hacer posible separada por medio de diferentes mecanismos. Y aquí en la página 50 en adelante del libro van a poder encontrar ustedes muchos de los mecanismos de separación de mezclas. Por ejemplo, el tamizado, el decantación. ¿Conocen la decantación? Estoy segura que la conocen. ¿Conocen la decantación? Bueno, en algunos elementos, cuando uno quiere limpiar el agua, hace un proceso de decantación de agua con piedra grande, arena, arena fina, y termina decantando solo el agua pura y todos los elementos que viene arrastrando el agua, no sé, de una seca, de una quebrada, de una vertiente, quedan separados del agua porque solo va a filtrar el agua limpia. Excelente. Sí. La palabra lo dice, los procesos de decantación ocurren en cuando, sea cual sea la mezcla que queremos nosotros separar por temas de masa, todo lo que es el producto más denso por densidad va a empezar a disminuir y va a quedar separado siempre en lo más fondo del recipiente en el cual yo quiero hacer, y el producto que tiene menos masa va a quedar siempre un poco más encima de esta. Entonces, por decantación o con el mecanismo que acaba de explicar acá don Manuel, nosotros podemos separar una mezcla por medio de este nuevo proceso, también llamado decantación. Tenemos el tamizado, tenemos la decantación, la filtración. Esta también me imagino que la deben conocer. Sí. La Ese se hace filtración. con un papel. Bueno, un papel, tal cual, Ficción. no sé, los que tomamos café, tenemos que ocupar filtro para el café, por ejemplo. Porque, claro, para que no pase la borra del café, ¿cierto? Para poder evitar eso, ocupamos el filtro, todo lo que es el sólido del café ya molido queda en el filtro y nosotros solo nos tomamos el líquido que pasa, ¿cierto? Al otro recipiente, por un filtro, tal como la palabra lo está diciendo. Vimos la evaporación, la destilación, también es una forma en la cual nosotros aplicando un poco de calor también podríamos llegar a separar una mezcla de otra, ¿ok? Con esto de mezclas y disoluciones y de separaciones de mezcla, damos también por finalizado el módulo 2 de la página, del libro, perdón, la unidad 2 del módulo 3. La unidad 2 del módulo 3. Y lo único que nos quedaría a nosotros para ver sería los usos que tiene el agua ahora. Si hablamos de los usos que tiene el agua, esto ya nosotros lo habíamos hablado incansablemente al inicio de esta clase, nos quedó clarísimo los usos que tiene, lo importante que se vuelve este recurso para todos nosotros, ¿ok? Con esto entonces nosotros damos finalizado el módulo 3. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Mire, profe, en Mostrándole el 54 estaban mostrando lo que ¿En habló el? don Manuel de la sal. En el 54, Hay obtención de la sal por evaporación. Esto, lo mismo que habíamos hablado de la sal. De hecho, claramente, ahí está. Si alguien no Cuando había alguna tenido vez, la perdón, oportunidad de conocer o comprender el ejemplo que yo les había hablado de la sal, en la página 54 sale el mismo ejemplo que es la obtención de sal por evaporación del agua de mar.
La idea de mostrarle a usted la Oye, página pero del alguna libro, vez, la última, dígame, porque estoy haciendo, entonces no puedo. dígame. ¿Cómo? Ah, creo que alguien me habló. y Tiene no, que ser un filtrado. no, alguien me había Estoy hablado. manejando, entonces no puedo Ah, participar mucho, ¿no? va manejando. Ni se nota, don Manuel, que vaya manejando. Está tan ocupado. Lo vi Claro, muy sí, Eso concentrado. también, eso a mí pasa también me- en la es playa, que cuando usted va a explicamos la yo que el carbón es uno de los grandes elementos para poder filtrar, porque es el mejor elemento para filtrar agua si alguna vez no tienen filtros. El carbón. Vamos a anotar todos los consejos aquí de don Manuel. Vamos a hacer una página con los consejos de don Manuel. A todos nos han servido muchísimo, la verdad. Bueno, la idea de ir mostrándole página a página de lo que estamos haciendo y lo que estamos conversando es para que usted se dé cuenta que yo le estoy hablando lo mismo que está en el libro, pero de una manera más entretenida, ojalá más entretenida, al menos de estarle leyendo textual lo que dice acá, porque para eso lo hace cada uno de ustedes, ¿ok? Con todo lo que conversamos el día de hoy, nosotros damos por terminado el módulo 3. ¿Hay alguna duda, alguna consulta, alguien que me quiera preguntar algo, acotar algo, o quedó claro? Ustedes me dicen. ¿Estamos claros entonces? La próxima oportunidad, entonces, como ustedes saben, les digo al tiro el módulo que vamos a ver en la próxima oportunidad. Módulo, nos vamos a saltar el 4, nos vamos a saltar el módulo 4 y vamos a ir inmediatamente al módulo 5. La próxima oportunidad que nosotros nos veamos, entonces, vamos a ver el módulo 5, por favor. bases de la vida, la célula. La célula. La célula. Si no hay más dudas, si no hay consulta, le agradezco muchísimo a todos el haberse conectado a esta clase. Espero que les haya gustado. Espero que tomemos conciencia un poquito también sobre el uso del recurso de ELA. ¿Ok? Sí, genial la clase, profe. Qué bueno que les haya gustado. Me deja muy contenta. Que estén súper bien. Nos vemos ya en una próxima oportunidad con las clases del módulo 5. ¿Ok? No lo Muchas olviden. gracias, muy interesante, profesora. Qué bueno que les haya Gracias, gustado. Muchas gracias, profe. buenas Profe, noches. gracias. Estuvo Chao, muy, buenas muy noches. buena Chao, la clase. profe, buenas Qué noches. bueno que les gustó. Me alegro Buenas mucho. noches. Que Buenas estén noches a bien. todos, que estén bien, hasta luego. Chao. Hasta luego. Que estén bien. Chao, igualmente. Chao, chao. Chao, que estén Chao, bien. profe. Chao, chao.